En este segmento vamos a trabajar sobre la aproximación de cadena de valor, un concepto que proviene de la literatura de la gestión. De hecho fue formulado en los años 90 por Michael Porter, finales de los 80, principios de los 90, donde establecía, este es el esquema original de él traducido, las fuentes de la ventaja, para identificar las fuentes de la ventaja competitiva. Identificaba que había una serie de actividades de carácter primario, fundamentales, esenciales, y otras actividades de apoyo, que permitían que estas actividades primarias tuvieran lugar para generar un valor con un margen determinado. La actividad de apoyo y la actividad primaria tienen un coste. El margen que se le atribuye a la suma de los costes de la actividad de apoyo y la primaria, menos lo que está dispuesto a pagar el comprador, pues nos da el margen operativo que pueda tener la organización, ¿no? Un concepto tan sencillo, donde hay unas actividades que incorporan valor y otras que dan apoyo a la incorporación de valor, nos permitió en los años 90 del siglo pasado identificar diferentes cadenas de valor aplicados al negocio, a la actividad de formación, ¿no? La primera cadena de valor que nos atrevimos a formular fue la de la formación ofertada, de la formación permanente en este caso, ¿no? Donde evidentemente desde diferentes fuentes, usuarios finales, industria, administración, fuentes documentales, asociaciones empresariales, profesionales, las instituciones que organizan formación permanente que oferten necesitan desarrollar un análisis de demanda, es decir, entender que necesitan tanto las organizaciones como los individuos desde esta perspectiva de actualización de conocimiento, para obviamente poder diseñar un producto, empaquetar conocimiento en un producto que se les haga llegar de forma presencial al conjunto de potenciales clientes. Pero hay que diseñar, hay que pensar en algo que responda a la demanda planteada. Si es un producto, se detecta una necesidad entre profesionales y se plantea formación en horario de mañanas, pues obviamente la dificultad es máxima, y además se plantea todos los días por las mañanas de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Bueno, en fin, si esto va para profesionales, habrá que buscar un horario que se ajuste al perfil del profesional que está trabajando, ¿no? Por tanto, el diseño conduce a, digamos, un conjunto de elementos alrededor de quizá el esquema de las 7 Ps o de las 4 Cs, depende un poco de dónde esté la organización. Un esquema de marketing, de comercialización, venta, de atracción, comercialización y venta sobre un producto que dará lugar a unas necesidades de información, de matriculación y de gestión económica, y se dará obviamente lugar a una impartición cuando se haya hecho esto, ¿no? Digamos, esta impartición además requerirá de una logística determinada, logística de aulas, de material, de interacción con docentes, de desplazamientos o de actividades outdoor si esto fuera así, y al final una evaluación por parte de los participantes para ver cómo el producto diseñado y el producto desarrollado han respondido a la demanda formulada, ¿no? Esta cadena de valor aplicada a formación nos permitió identificar que desde la perspectiva de las instituciones educativas los procesos digamos de apoyo eran unos, los procesos digamos de aportación de valor eran otros, pero siempre hay una perspectiva, porque desde la perspectiva del docente, excepto la impartición, todo lo demás es servicio de apoyo, pero desde la perspectiva del organizador es la impartición lo que es un servicio de apoyo, y todo lo demás son servicios fundamentales que al cliente le generan satisfacción. Por tanto, dependiendo en el aspecto en la dimensión en la que uno se mueva, docente o organizador, uno encuentra diferentes roles, diferentes maneras de entender los espacios de la cadena de valor. Las cadenas de valor lo que nos han permitido conceptualmente es evolucionar hacia mapas de procesos asociados a cada una de las etapas, en algunos casos, o a etapas distintas y compartidas en otros, dentro de lo que es organización de formación permanente. Claro, esto lo hicimos extensivo en su momento a la formación demandada. Básicamente también hay un análisis de demanda, pero un análisis de demanda que no lleva a un diseño directo y un marketing, sino hay un diseño de la propuesta y una interacción con el cliente que nos está demandando una propuesta formativa u otra para su colectivo, o bien de su empresa, bien sus empleados, o bien los miembros de la asociación o de la entidad con la que nos estemos relacionando, ¿no?
Y en paralelo ocurre la impartición y en paralelo ocurre la gestión económica y administrativa. Básicamente, esto es lo que suele ocurrir además en formación demandada con instituciones. Hay veces que estás negociando el contrato y estás casi emitiendo la primera factura porque ayer empezó la primera sesión. Pues lo planteamos como acciones que pueden ocurrir en paralelo. No es lo deseable, pero en algunas ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y también, dependiendo del origen de la financiación, siempre se hace una evaluación y hay casos donde se tiene que hacer una justificación económica o una justificación técnica del desarrollo realizado, ¿no? Bien, esto nos llevó, fíjense, a evolucionar conceptualmente. Presencial ofertada, presencial demandada. ¿Y cuál era el espacio para la formación a distancia? Pues fíjense, el análisis de demanda también existe y además aquí tiene que ser bastante más riguroso porque desarrollar material es bastante más caro que diseñar. ¿En qué sentido? Pues bueno, la producción supone horas, como les hablábamos en segmentos anteriores, proporciones de 10:1 cuando la curva de aprendizaje del docente acaba de empezar, cuando el experto ya se maneja en una curva de aprendizaje estable, podemos estar hablando de ratios de 3:1, 2:1, pero no mucho menos, ¿no? Por tanto, la producción tiene que responder a un ajustado análisis de demanda que puede estar conjugado con lo que hablábamos anteriormente de la negociación. Puede ser un producto a distancia o bien demandado o bien ofertado. De alguna forma, lo que es producción nos lleva a la ejecución, la impartición, que efectivamente aquí es mucho más fácil identificar 4 etapas que puedan estar funcionando simultáneamente. La de marketing y comercialización, el registro y gestión económica, impartición y evaluación. Alguien puede estar comprando al mismo tiempo que se está convenciendo, al mismo tiempo otro puede estar siguiendo la formación y otro pasando por las evaluaciones correspondientes o evaluando la actividad formativa. Por tanto, la ejecución es el ámbito donde obviamente participan los expertos en la parte de impartición, los tutores en la parte de impartición, pero va dentro del paquete, digamos, de la comercialización, información, registro, gestión económica y evaluación. Y por último aparece una línea de trabajo que para nosotros ha sido fundamental en los últimos, yo les diría, 20 años de actividad, y es descubrir la posibilidad de, a través de Internet, desarrollar un más que afortunado servicio de postventa asociado a la formación y al cliente de formación que se identifica de manera voluntaria e identifica sus necesidades de formación y sus áreas de interés, ¿no? Bien, estas son el área de postventa, en nuestro caso, pasó a integrarse para todo el colectivo que haya hecho formación permanente presencial o demandada, formación permanente ofertada y demandada, y digamos, estas 4 etapas constitutivas nos hicieron afinar más en detalle lo que fue producción y lo que fue ejecución en su momento. Con respecto a la cadena de valor de la producción, encontramos que responder a las preguntas de contextualización de nuestros colegas de una universidad británica pues nos ayudaron mucho. Definir qué, quién, cómo y cuándo y en cada momento. Pues bueno, les voy a hablar nada más del cómo. La producción pues tiene además una serie de fases asociadas, una cadena de valor propia, el desarrollo de formación a distancia. Hay obviamente hay un diseño académico, hay primero un análisis de demanda, como decíamos antes, pero una vez empezado la producción hay que hacer un diseño en detalle. Es mucho más barato producir sobre papel que producir, digamos, sobre diseño que producir con material terminado. Hay una fase experta en la que el conocimiento experto es trasladado a través de una herramienta determinada a un entorno manejable para después incorporarlo en fase técnica a plataforma, y en algunos casos hay un soporte gráfico y debe de haber un apoyo didáctico que, si está inducido a través de una plantilla, pues es mucho más sencillo, pero si no, hay que interaccionar con el experto para poder reconducir lo diseñado a un material que tenga una orientación andragógica o, en su caso, si lo fuera, pedagógica. No hay que olvidar que todo esto lleva a una fase de pruebas, hay que probar todo el material, porque si no se pasa por esas pruebas de carácter editorial y de carácter técnico, uno puede encontrarse en tiempo de ejecución con errores y con problemas, ¿no? Bien,
Piensen ustedes, diseño académico, herramientas asociadas. Fase experta, fase técnica, herramientas asociadas. Apoyo didáctico y diseño gráfico, herramientas asociadas. Esto es lo que probablemente haya evolucionado más en los últimos años y se haya simplificado más en los últimos años, acortando tiempos de fase técnica, apoyándose en plantillas para reducir los apoyos didácticos e incorporando herramientas muy simples de manejar, tipo PowerPoint, para poder desarrollar este tipo de diseño gráfico afortunado sin excesivos costes, ¿no?, de producción y de desarrollo. En la medida que la producción es barata, las instituciones se permiten el lujo de crecer en producción y en desarrollo de materiales. Pero no hay que entrar directamente a producir material, a hacer fase experta, sin haber hecho un adecuado diseño académico, que es lo que insistimos, recomendamos y trabajamos siempre que nos incorporamos a proyectos de esta naturaleza. Naturalmente, sin olvidar la fase de pruebas, que es estrictamente necesario plantearla en agenda, calendarizarla y tenerla presente, que habrá que desarrollarla. Con respecto al quién de la producción, pues fíjense, después de desarrollar pues prácticamente 14.000, 15.000 horas de formación a distancia equivalente desde donde me encuentro, la institución en la que presto mi servicio, en la Universidad Politécnica de Valencia. Les hago esta referencia de la institución en la que estoy simplemente para que vean ustedes, entiendan que estos roles de producción son roles que son necesarios, y en la medida que uno incorpore más coordinadores y disponga del mismo equipo técnico, el mismo equipo de revisión editorial y pedagógica y del mismo equipo de diseñadores gráficos, uno podrá interaccionar con más expertos que, dependiendo de su nivel de digitalización, sean más digitales o más analógicos, van a necesitar asistentes de producción o no. En algunas ocasiones renta el tener un asistente de producción con un experto que es estrictamente analógico, porque de alguna manera su conocimiento es valioso, pero él no tiene capacidades, competencias para poderlo transmitir. Este rol de asistente de producción existe en muchas de las universidades presenciales tradicionales en las que nos manejamos, porque facilitan esta extracción del conocimiento experto para poder ser transmitido después a distancia. Siempre cuento una anécdota cuando hablo de expertos analógicos. Les hablo de los años finales de los años 90. Me vino un experto al que le habíamos puesto un asistente de producción en un proyecto determinado, con un correo electrónico impreso, y su respuesta, yo le había mandado un correo electrónico y su respuesta estaba manuscrita en el papel que me traía impreso. Y me dijo: Patricio, mira, ya estoy empezando a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Dije: bueno, profesor, la idea va por aquí más o menos, pero bueno, usted lo está intentando, yo que me alegro que lo esté intentando, ¿no? Imagínense, ¿no?, la situación cómica, ¿no? Un correo electrónico impreso y la respuesta manuscrita. Bien, pues este tipo de perfiles que tienen conocimiento extraordinario en algunas materias y una experimentación personal también inmensa en determinados ámbitos, su no incorporación al mundo digital no los debe de dejar fuera de poder transmitir su conocimiento con este formato. Por tanto, un asistente de producción puede cumplir perfectamente este rol, aunque no es necesario estrictamente, ¿no? Cuanta más coordinación tienes, más capacidad de producción tienes, y esto también lo tenemos muy trabajado. Desde la perspectiva de la impartición y con respecto a los quiénes, pues básicamente estos son los 6 roles que tenemos identificados que participan o pueden participar compartidos en una persona o no, o en personas distintas, cuando se hace interacción con los participantes en formación a distancia. Hay un experto en contenidos, un tutor de contenidos, puede ser la misma persona, no tiene por qué no ser. Lo habitual en las universidades dualizadas es que efectivamente el experto de contenidos sigue haciendo la tutorización. Pero bueno, en otros entornos la tutorización la desarrollan personas distintas a las que han generado los contenidos. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es otra forma de interaccionar. El mentorizaje suele desarrollarlo, si es el mismo experto de contenidos, que es el tutor, y además actúa de mentor, de látigo virtual, por decirlo con un término que utilizamos habitualmente, este látigo virtual, de la persona que se preocupa del alumno, de que vea en qué estadio está y cómo va reaccionando con respecto a una formación. Es un rol que
genera una relación emocional mucho más importante con la institución organizativa que si no se dispone de este rol. Eso también lo tenemos contrastado. El rol del mentor genera síndrome de Estocolmo entre los participantes. Si no se dispone de ese rol de mentor, pues no se genera, y digamos la capacidad de recompra que puedas tener baja considerablemente, ¿no? Necesario que exista una figura de jefe de estudios general de impartición. Nos gusta llamarle coordinador de impartición, pero es necesario que exista alguien que marca con la batuta la actuación de todo el equipo, y efectivamente tiene que haber también una unidad o un equipo de gente o una persona, un rol de administración de lo que ocurra, de la matrícula, de la gestión del pago, de la gestión de los títulos, de la documentación, etcétera. Entonces estos 6 roles que existen, 5 de ellos están alrededor del alumno. El rol del alumno obviamente es el del aprendedor en el proceso de impartición. Los 5 deben de estar considerados y obviamente pensados quién asume que cada uno de estos roles. Pueden ser que los 3 de arriba los tenga la misma persona, incluso haga la coordinación de impartición la misma persona, aunque esto no viene siendo lo habitual. Ventajas de centralizar actividades en formación a distancia. Hemos hablado de las economías de escala tanto en el diseño y aprobación, como en la comercialización, marketing, como en la certificación, como en la autoevaluación. En infraestructuras, evidentemente, hay compartición de inversión, tanto en el aula física como en el aula lógica. Por tanto, el espacio, tanto físico como lógico, se puede optimizar y permite efectivamente economías de escala potentes, tanto en infraestructura como en procesos operativos de la gestión, ¿no? En el caso, déjenme hablarles de la educación continua, uno de los ejemplos que siempre va más allá, por estar básicamente en punta de lanza y en contacto con los profesionales, los 40 años de vida profesional de los que hablábamos en alguno de los segmentos del principio de esta actividad. El cliente de la educación continua trasciende al antiguo alumno, porque básicamente en nuestro caso, por ejemplo, les diría que el 50% de los participantes, de los 46.000 participantes anuales que tenemos en actividades de educación continua, no son egresados de esta universidad. Y el cliente de educación continua está interesado solo en la oferta de educación continua de la universidad, no en otra cosa. Un error muy habitual es enviarles cosas que no le interesan al cliente de educación continua. Es un error, porque automáticamente desconecta o filtra el correo electrónico que le viene de la institución que le está mandando información. Lo que corresponde es clasificar bien al cliente de educación continua para poder hacer un marketing efectivo. Pero lo mismo, los CRMs de las universidades tienen que pensar en el interés global de la universidad y segmentar el tipo de cliente en función del tipo de información que quiera recibir. A un cliente de educación continua no le manda información sobre el teatro de la universidad, solo aquellos que sean egresados o que no, pero que estén interesados en las actividades culturales de la universidad, en concreto el teatro, que es absolutamente lógica, respetable y aceptable en un entorno universitario, pero no para alguien que quiere seguir un curso de cálculo de resonancia en alas de aviones. Quiero decirle, no conviene el saturar a los clientes de diferentes perfiles con CRMs globales, ¿no? El CRM debe estar muy segmentado y muy orientado, ¿no? La centralización tiene sus ventajas y estas decisiones de centralización pues efectivamente no solo generan economías de escala, sino satisfacción también en los colectivos de clientes, ¿no? Claro, nosotros les hablo ahora de una presentación que hice en un congreso, disculpen que esté en inglés, pero piensen, nosotros tenemos 35 áreas de interés y hay 140.000 registros clasificados y calificados. Es decir, 140.000 registros en nuestro CRM que cuando sacamos un curso de un área de interés determinada se le informa puntualmente de ese curso. Claro, ¿cómo hacemos nuestro marketing? Nosotros no hacemos marketing de cursos. Nosotros vendemos experiencias de aprendizaje, que es otra cosa totalmente distinta. Y para recibir información de experiencias de aprendizaje, les pedimos que se registre para poderles enviar en sus áreas de interés cuáles son las actividades de aprendizaje que estamos desarrollando. Claro, una vez a la semana mandamos un boletín electrónico a 140.000 personas, siempre que exista una actividad de aprendizaje diseñada para ellos, ¿no? Claro, hay dos opciones, ¿no? Pues utilizar plataformas tipo SAP o tipo Navision o desarrollar una producción desarrollada internamente, ¿no? Piensen ustedes que las ventajas de la centralización, cuando hablamos de servicios postventa, todo esto viene de las ventajas de centralización de determinados elementos de la cadena de valor. Cuando hablamos de servicios postventa, efectivamente, el saltar a un CRM
o participar en un CRM permite hacer este tipo de aproximaciones a los potenciales clientes de la actividad. ¿Qué desventajas tiene la descentralización? A todos los niveles. Genera confusión entre los egresados porque hay múltiples interlocutores, se desaprovechan las economías de escala porque hay competición por todo, por el espacio físico y el espacio lógico, no existe economía de escala en la matriculación, que es una cuestión importante, y los procesos se repiten y además no están documentados, ¿no? Esto en las grandes organizaciones, además, la certificación está distribuida y el caos es absoluto, ¿no? Grandes universidades, no voy a entrar en detalle en nombres, ¿no? En cada facultad tienen repetido todos los servicios, bien de formación a distancia, bien de formación permanente, bien de transferencia tecnológica, es decir, y esta falta de economía de escala viene por no habérselo planteado seriamente, por respeto al recurso que se está utilizando, porque básicamente, normalmente, el recurso público es el que suele estar en manos de estas instituciones. Los procesos de aprobación además son lentos, porque hay comisiones y subcomisiones para poder aprobar algo. El síndrome de todos opinan, pues hay veces que en la descentralización aparece notablemente. Bien, y para ir terminando, si uno utiliza una plataforma única, pues se puede dar el mismo proceso para diferentes unidades académicas, se gestiona lo más prosaico, el pago y la transferencia de una misma manera y desde el mismo sitio. El modelo Amazon nos gusta cada vez más, el pago en 3 clics, han conseguido reducir sobre la base de confianza el pago en 2 clics, seleccionas producto y ordenas pago, y de alguna forma es uno de los elementos que yo creo que debemos de todos tender a la gestión en el proceso en 2 clics, si es posible, ¿no? La certificación y las encuestas, cuando la plataforma es única, efectivamente, se encuentran integradas, el mantenimiento se centraliza. En nuestro caso, para los volúmenes que les he comentado, 140.000 registros, 40.000 alumnos año, y 2 personas técnicas full time informáticas y no necesitamos más. Para grandes volúmenes se dispone de muchísima agilidad y básicamente hay, digamos, un contraste de dato contrastado o de dato validado por años de comparar, de hacer benchmarking entre instituciones. Cuando no se dispone de una plataforma, un técnico es capaz de gestionar 20-30 cursos año, más o menos simplificándolo mucho, un curso por semana. Cuando hay plataforma, básicamente un técnico puede estar manejando entre 90 y 110 cursos al año. La diferencia es notable, es de 3 a 1, casi 4 a 1, de utilizar una plataforma centralizada a no utilizarla para hacer este tipo de gestión. Este resumen, nuestros comentarios sobre plataforma vienen de la cadena de valor, del contraste de trabajar por cadena de valor, demandada, formación ofertada, formación demandada y formación a distancia, y de todo el espacio que nos apareció en su momento y que hemos estado contrastando y trabajando por los servicios postventa y los servicios integrados dentro de Internet. En los años, finales de los 90, principios de 2000, nos encontramos que teníamos una plataforma para gestionar, matricular la formación a distancia y otra distinta para la formación presencial, y decidimos unificarla a través de web, dejando la tecnología de cliente-servidor para pasar a plataforma web, y pues este recorrido de los últimos 20 años pues, nos ha dado grandes satisfacciones al gestionar de esta manera, al gestionar con esta orientación. Espacios específicos, pues fíjense, para centros de formación permanente, yo les diría, cantidad de espacio más habitual es manejarse entre los 4.000 y 6.000 metros cuadrados, con servicio de cafetería, si es posible, dentro del edificio, con salones grandes, multifunción o salones de actos modulables, o salas de trabajo pequeñas. Esto es lo habitual cuando estás pensando en organización de espacio físico para dar soporte a formación permanente, sea presencial o sea a distancia. Claro, la gestión, las oficinas de gestión están integradas en el espacio y es ideal disponer de espacio físico para actividades de hasta 80 participantes para cumplir con esta necesidad de lo semipresencial. De alguna forma, cuando uno se integra dentro del mundo de lo semipresencial, desde la perspectiva de la formación permanente es necesario disponer de espacio específico para generar economías de escala sobre la base de la optimización de la utilización y del planteamiento. Nos gusta mucho hablar de esto. Cuando Julio César decía divide y vencerás, se refería a los ejércitos de sus enemigos, nunca a su propio ejército. Dividiendo tu propio ejército, la probabilidad de que pierdas es bastante alta. Y hasta aquí el segmento de cadenas de valor, el concepto y las cadenas de valor asociadas a la formación a distancia.